contexto humano estamos con María Yolanda Suárez, historiadora egresada de la Universidad Industrial de Santander, con una trayectoria muy destacada en el Departamento Norte de Santander, como asesora de muchos proyectos de integración y complementariedad colombo-venezolana trascendentales en la historia de esta región de fronteras, como el proyecto de las zonas de integración fronteriza, sobre el cual hablaremos enseguida. Y es una de las personas que mejor conoce, en su condición de historiadora, el ferrocarril de Cúcuta, una empresa quizá la más importante de cuantas hemos tenido en esta región de frontera, que simboliza el punto culminante de la complementariedad y de la integración regional colombo-venezolana, escenificada en norte de Santander, el estado Táchira y el Zulia. Durante una cantidad importante de años, desde finales del siglo XIX hasta mediados de la primera mitad del siglo XX, el ferrocarril de Cúcuta funcionó muy bien y era una empresa que sacaba al mercado de exportación internacional productos de las entrañas del norte de Santander, también del estado Táchira. En algún momento, Norte de Santander exportaba por la vía de Maracaibo más de 200.000 sacos de cafés, para no hablar de otros productos importantísimos en la región como el cacao. Y ese punto culminante del proceso de integración binacional ha sido recientemente aludido por Gustavo Petro, que con mucha razón ha dicho que la manera de integrar la frontera y de integrar a ambos países tiene que radicar en esas complementariedades que si no se explotan, que si no se identifican y se utilizan como antaño lo fue en momentos de mucha bonanza de esta región, pues no va a permitir que Norte de Santander se desarrolle de manera adecuada. Él habló de la posibilidad de que Norte de Santander tuviera salida al mar. Esa es una posibilidad necesaria, muy real, tan real que tuvimos un ferrocarril que funcionaba como vía de agroexportación a través del lago de Maracaibo, empalmando con el ferrocarril del Táchira, que llegaba hasta el puerto de Encontrado sobre el Catatumbo, y de ahí salían nuestros productos a mercados internacionales a través de esa ruta. Petro habló recientemente sobre este tema, vamos a escuchar sus declaraciones. Cuando un proyecto como un ferrocarril moderno entre Cúcuta y el lago de Maracaibo, estoy proponiendo a través de esa propuesta comunismo, o la plataforma a través del desarrollo del capital fijo que representaría ese proyecto de la industrialización de la frontera. Senador Mejía, la mejor manera de acabar el narcotráfico y la ilegalidad es industrializando. Y yo creo que Cúcuta es una de las ciudades que podría tener mayor poder de industrialización si la acercamos al mar. Y si permitimos que por lo menos la iniciativa privada y libre en la ciudad de Cúcuta pueda ser. Ustedes la han negado por un ideologismo, por ver fantasmas y espectros en todas las fronteras, en lugar de ser pragmáticos y llevar el bienestar a la gente. ¿Normaliza usted las relaciones con Venezuela? Yo creo que se necesita un plan de emergencia. Cúcuta, para que los colombianos veamos desde otra óptica, está a 1 hora del mar. Si hubiese un ferrocarril moderno entre Cúcuta y el lago de Maracaibo, 1 hora del mar. Esa opción que sería importantísima para la industrialización y el progreso de la frontera, la usan hoy son los narcotraficantes. Lamentable. Un minuto más para que termine, senador Petro. El cierre diplomático comercial de la frontera ha llevado a Cúcuta a una de las crisis sociales no solamente más grandes de su propia historia, sino de toda Colombia, según las estadísticas de hoy. La ciudad que le dio todo su apoyo al presidente, hoy muere. A mí me parece, presidente, que
debería haber un plan de emergencia, por lo menos UCIs que hoy transitoriamente sobran en Bogotá, deberían ser trasladadas inmediatamente a Cúcuta, que debería haber un plan de emergencia social para resolver problemas acuciantes de hambre y que debería resolverse el problema diplomático con Venezuela. Ya me acusarán de comunista, socialista, pamplinas. Si se resuelve el problema diplomático colombo-venezolano, Cúcuta podría volver a prosperar. Y uno de los proyectos fundamentales que 2 siglos después podríamos realizar, de acuerdo a la campaña admirable, es que Cúcuta se pudiera ligar en tren moderno con el lago de Maracaibo. Después de oír a Gustavo Petro hablar sobre el restablecimiento de la salida al mar de Cúcuta por Maracaibo, nos gustaría, contando con tu presencia, que es muy afortunada y te la agradecemos muchísimo en esta ocasión en Contexto Humano, María Yolanda, cuéntanos qué fue el ferrocarril de Cúcuta, cómo funcionó y cuál fue su significado como proyecto de complementariedad regional y nacional. El proyecto del ferrocarril de Cúcuta fue un proyecto que nació a raíz de la construcción de la organización de una compañía carretera para abrir un camino muy moderno para el siglo XIX, un camino ya no de herradura, que eran casi todos, sino un camino carretero, o sea, de calicanto, con especificaciones técnicas, para que se llegara de la ciudad de Cúcuta al puerto de San Buenaventura, que queda sobre el río Zulia. El camino quedó tan bien hecho que fue la única vía, la única infraestructura que quedó viva, sin casi ningún daño después del terremoto de 1875. Uno de los procesos, de los acuerdos que había entre el Estado soberano de Santander y los empresarios de la compañía, que eran gente de todas partes del mundo, no solamente cucuteños, sino habían ingleses, habían alemanes, italianos, norteamericanos, ¿de dónde más le digo? Holandeses, gente de todas partes que había creado esa primera compañía, la del camino. Después del terremoto se dieron cuenta que no bastaba para desarrollar la región solamente un camino, que había que construir una vía férrea. Se empieza a acordar en 1876 la organización de la Compañía del Ferrocarril de Cúcuta. Los acuerdos se hicieron, se consiguieron los recursos, se vendieron las acciones. La alcaldía de Cúcuta se quedó con 5.000 acciones. Del resto, más de 100.000 acciones quedó repartidas por todas partes. Había gente de todas partes del mundo, en familias enteras que tenían acciones del ferrocarril. ¿Qué buscaba el ferrocarril? Abrir con mayor tecnología las posibilidades de que el café y la cantidad de productos que salían de esta región, que eran cueros, que eran caña, azúcar, café, panes y otro montón de productos de la tierra, salieran con rumbo a Encontrados y de Encontrados a Maracaibo y de ahí al resto, a cualquier lugar del mundo. La compañía tenía esa meta por otra razón. Es muy importante tener en cuenta que el Táchira y Mérida tienen frente al lago un murallón de piedra que no le permite a ellos bajar directamente al lago Maracaibo. Entonces la única opción que había era por San Cristóbal y Rubio venir a Cúcuta con su mercancía en recuas de mula y de aquí dar la vuelta por el río Zulia hasta llegar a Encontrados y de ahí a Maracaibo. Estamos, María Yolanda, en estricto sentido ante un proyecto de complementariedad. Claro, el proyecto era de complementariedad. O sea, los productos entraban de allá y los de acá se unían y salían por el puerto
de San Buenaventura, por el puerto, primero por el puerto de Los Cachos, luego por el puerto de San Buenaventura, con el camino. Y ya con el ferrocarril era mucho más fácil, porque llegaba hasta el puerto, y de ahí en pequeños barcos hasta encontrados por el río Catatumbo, y de ahí, como les decía, ya al río Sul, al océano Atlántico. Bueno, este es un proyecto que estuvo funcionando muy bien hasta mediados de los años 20 y en la década de los 30 ya declinó. Sí, tuvo tres, además fue un proyecto de la empresa privada, con una muy mínima participación del Estado, de la alcaldía de Cúcuta, pero con una visión de desarrollo muy grande. En primer lugar, ¿Por qué se terminó? ¿Por qué se terminó el ferrocarril? La razón del ferrocarril, son muchas las razones, fueron muchas las razones. La gasolina fue una de ellas, la producción de petróleo, el sueño de todos los habitantes de esta región, de lado y lado, de tener carros. Los vehículos, los carros eran muy económicos y la gasolina aún más económica. La línea del ferrocarril, la línea norte, que es de la que estamos hablando en este momento, tenía serios problemas de infraestructura a partir de los grandes y las grandes inundaciones que se producían en el río Zulia cada vez que había inviernos. Que no se nos olvide que esta zona es arcillosa y baja, muy baja. Entonces, cada vez era más costoso hacer reparación de vía, de la vía férrea. Cada vez las inundaciones eran más peligrosas, más difíciles. En la medida en que los gobiernos empezaron a pensar ya que era más fácil con vehículos automotores, ese fue uno de los efectos para la desigualdad. Pero el más importante, el más importante fue la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, porque el comercio de café aquí en la región se hacía directamente con las empresas, con las casas comerciales que tenían su sede principal en Maracaibo. Sus otras sedes estaban en Cúcuta, en San Cristóbal, en Gramalote, en Durania y en muchos pequeños Lourdes. Todos tuvieron casas comerciales que compraban el café a los productores y la mandaban directamente a sus casas comerciales. Pero cuando se crea la Federación Nacional de Cafeteros, todo cambia. Ya no se puede sacar el café por acá. Claro, hay que sacarlo. Lo que se puede anotar sobre esto que estás contándonos es que a medida que pasaba el tiempo y se fueron fortaleciendo los estados centrales de Colombia y Venezuela, surgieron maneras de organizar la economía que reñían con la posibilidad de que una región binacional funcionara como región que aprovechara sus complementariedades y pudiera tener una vida económica que en alguna medida era distinta de la de Colombia y de la de Venezuela. Claro. María Yolanda señala un momento importante de la historia de este país, que es cuando se le otorgó el monopolio de la comercialización de café a la Federación Nacional de Cafeteros, que fue la única autorizada para que de ahí en adelante, más o menos en los años 30, ocurrió eso, tuviera negocios de agroexportación de café. Eso fue un golpe durísimo al ferrocarril. Hace un par de años publicaste, María Yolanda, junto con María Teresa Vela Vicini, arquitecta restauradora, un libro muy bello que aparece en este momento en las pantallas, que se llama El ferrocarril de Cúcuta. Es una recopilación fotográfica, una recopilación histórica que da cuenta de ese proyecto de integración tan importante en estas fechas en las que estamos hablando, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, primer cuarto del siglo XX. Y el propósito de ese libro es recuperar la memoria de ese proyecto tan destacado para, a partir de esas bases, volver a pensar en la salida al mar por Maracaibo. A nuestra región la han ahora acostumbrado a ver estos procesos de integración como si fueran una fantasía, como si fueran una utopía, algo que no es posible,
cuando lo que realmente no es posible es un desarrollo pleno del norte de Santander sin una integración con la otra parte de esta región geográfica que es inseparable, que es indisociable, que es la cuenca del Catatumbo, de la que hacemos parte junto con un sector muy importante del estado Táchira y el estado Zulia, y que funcionamos muy bien en el pasado. Si podemos reintegrarnos, reencontrarnos y volver a aprovechar nuestras complementariedades, podemos volver a funcionar mucho mejor, como ocurrió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y ese es parte del mensaje del libro del que estamos hablando, y una invitación a recuperar, a volver a soñar en la salida al mar por Maracaibo, que hoy parece fantasía, pero que realmente no es fantasía. Lo fantasioso sería que nosotros pensáramos en renunciar a lo que la geografía ha puesto en nuestras manos como la salida natural al mar del área metropolitana de Cúcuta y de todo el entorno rural del norte de Santander próximo a Cúcuta, que podría llevar sus productos agrícolas de una manera mucho más competitiva a los mercados internacionales por esa vía, que es la vía por la que, por cierto, no sobra decirlo, sale la coca, que es un producto ilegal, pero que compite muy bien aprovechando el entorno geográfico norte santandereano y catatumbero que nos lleva al mar. Mira, hay una cosa que también hay que tener en cuenta para entender la finalización del ferrocarril. Y corresponde, y tiene que tenerse en cuenta para saberlo como su proceso histórico, la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días y todo lo que eso implicó, las frecuentes confrontaciones del Estado venezolano, que también frenaron muchas veces la salida, el cierre de la frontera era casi permanente. Nosotros pensamos que solamente ahora vemos este cierre de frontera y esta situación. Bueno, ahora hay más gente, pero el cierre de la frontera era cada rato, cada vez que por alguna razón allá se comprometían políticamente o se enfrentaban políticamente, había que cerrar la frontera. Esta fue una de las razones álgidas para que este ferrocarril tuviera esa situación de crisis. ¿Cómo sientes que se pueda volver a una situación en la que sea posible un proyecto de complementariedad regional como este, de esa magnitud, Nosotros en el 2004, con el equipo dirigido por Marina Sierra y por Marlene Bustamante, hicimos el estudio del proyecto de integración fronteriza CIF. Encontramos muchas posibilidades y una de ellas era volver al ferrocarril, volver a crear, pero tenía Venezuela que también volver a construir el ferrocarril de Táchira, que también tuvo el mismo destino del nuestro, se acabó. Lo levantaron, no quedan sino las estaciones, las redes ya no, las rieles ya no están, y pasó lo mismo que con nosotros, ¿no? Y en el caso de ellos fue mucho más fuerte, más rápido y más fuerte, precisamente porque ellos tenían una gasolina mucho más económica. Frente a esos problemas de la salida al mar, nosotros hemos pensado como Cor Patrimonio y como Conexión Región, para poderte explicar lo que tiene que ver con el libro, es que no solamente se abra de nuevo la vía por Puerto Santander al Zulia, cruzando el río de la Grita, con Puerto Unión, con Puente Unión, sino que ahora miremos la otra opción, el otro lado, para abrir ese espacio del Catatumbo que lamentablemente, tú lo has dicho, está en un momento muy difícil por muchos factores. Y es que se puede abrir sobre las carreteras de Tibú a Convención otro ferrocarril, la otra parte de la línea, que sería el ferrocarril de Cúcuta tuvo 4 líneas y un proyecto. El proyecto era el ferrocarril de Cúcuta al Catatumbo. Las otras 4 líneas se pudieron desarrollar.
No porque se vaya a descuidar el que va a Venezuela, es importantísimo y urgente porque sirve para que Venezuela vuelva y entre en un proceso de abastecimiento, de acompañamiento, de lo que sea necesario para abrir ese nuevo ferrocarril del Táchira. Muy importante, pero el ferrocarril al Catatumbo, que se presentó 8 veces, desde 1860 hasta 1960, nunca alcanzó a ser pensado como una alternativa real para la gente del norte de Santander, dado los cierres frecuentes de la frontera colombo-venezolana. Cada vez que cerraban la frontera, quedábamos aislados, y quedábamos aislados completamente, Pedro. Entonces se pensó en ese entonces, y nosotros creemos que es muy válido hacer ese gran ferrocarril que una al norte de Santander con Colombia, pero que también lo siga uniendo a Venezuela. Ese sería el complemento, esa sería la real necesidad, tanto para el Táchira, para el Zulia, para el norte de Santander, aún para Arauca, en cuanto a su producción. No tiene salida a Bogotá, las dificultades con Yopal, con la carretera de los Libertadores, que nunca se terminó, pero es muy importante pensar que esto no es un proyecto local ni regional, es un proyecto nacional y en muchos sentidos internacional. Un proyecto como la vía férrea que nos lleva al lago de Maracaibo requiere unas condiciones de estabilidad que en este momento no tenemos. Hay que procurarlas y soñar en ellas no es una utopía. No, hay mecanismos que facilitan llegar a un punto como el que haría posible un proyecto de integración de esta envergadura tan necesario para norte de Santander y también para regiones como el estado Táchira, como el estado Zulia, que más en el contexto de que va a tener que vivir Venezuela una vez cese el petróleo como fuente de su riqueza, porque al cabo de 10, 20 años la irrupción de las energías alternativas precipitará al mundo y a los países productores de petróleo un descenso de los precios que a Venezuela no le dará otra salida que volver a la producción agrícola y a desarrollar su industria, que en el caso del estado Zulia, una parte del estado Zulia y del estado Táchira tendría una salida mucho más efectiva al mar por la antigua vía férrea que llevaba al puerto de Encontrados en el río Catatumbo. A propósito de esto, tú estuviste trabajando también en un proyecto de integración clave para toda esta región binacional, que fue la zona de integración fronteriza. La zona de integración fronteriza se dio dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, un proyecto de integración mucho mayor del que hacían parte Colombia y Venezuela. Todavía Colombia sigue en la CAN. Venezuela, en cambio, durante la presidencia de Hugo Chávez, decidió retirarse una vez nuestro país, Colombia, firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso implicó un tropiezo muy grande para el proyecto de integración fronteriza que se conoció como la CIF. Sin embargo, mucho de lo que se avanzó en el marco de la CAN, en el desarrollo de la zona de integración fronteriza colombo-venezolana, en donde estábamos norte de Santander y el estado Táchira, puede retomarse para a partir de ahí volver a pensar en proyectos que nos unan y que le den la estabilidad, las garantías jurídicas necesarias a algo tan ambicioso como podría ser una nueva salida al mar por Maracaibo para norte de Santander. ¿Por qué no nos cuentas hasta dónde llegó la CIF, cómo se construyó y qué podemos retomar de ese trabajo que tú fuiste una de las personas que junto con Marina Sierra y otras distinguidas personalidades de la Academia del Norte de Santander y del Táchira estuvieron trabajando muy juiciosamente? A ver, Pedro, la propuesta la hizo la ULA junto con la Universidad Francisco de Paula Santander. A ella se integró la Universidad Libre por Colombia, la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta. Por Venezuela fue la ULA Táchira, la Gobernación del Táchira y la Alcaldía de San Cristóbal. Todo eso auspiciado por la Comunidad Andina de Naciones.
Todo giró alrededor de dos decisiones de la CAN, la 459 y la 501, que decía que tenían que ver con la identificación de los espacios regionales fronterizos que tenían algún proceso de complementariedad para un posterior proceso de integración. El trabajo se hizo de manera muy, muy profunda, con un equipo muy grande de profesionales. Seleccionamos unos municipios del Táchira y unos municipios del norte de Santander. Hubo unos resquemores muy grandes para entonces, porque para la gente era muy molesto que no metiéramos a todos los municipios del norte de Santander y todos los municipios del Táchira. ¿Cuáles eran las características según la decisión 501? Que fueran estrictamente frontera. ¿Y qué implicaba la CIF? ¿Cuál es en la práctica? ¿Qué habría cambiado de haberse puesto en marcha la CIF? A ver, la idea era complementar, identificar y luego complementar todo el proceso. Uno de los ítems más importantes fue hacer un gran marco teórico que nos permitiera entender qué había pasado desde el punto de vista histórico, económico, social, político, cultural, de los habitantes de lado y lado de la frontera, para entender de qué manera nos veíamos entre nosotros, de qué manera nos entendíamos o no nos entendíamos, de qué manera podríamos pensar en unirnos en una frase que Jaime Pérez López solía decir mucho, que era la conurbación urbana de los municipios de frontera, para crear un espacio que tuviera posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de vías, de sistemas de agua, sistemas de regadío, sistemas de manejo de agua, de energía. Todo eso la idea era que la CAN nos quería que nosotros le contáramos qué podía hacer con esta región, para que esta región, aislada de Venezuela y de Colombia, según los gobiernos de ambos lados, tuviera la posibilidad de, una vez entendida, reconocida y aceptada por los habitantes de ambos lados, tener la posibilidad de desarrollarse, entendiendo desarrollo como el mejor vivir de sus habitantes. Exacto, era una zona en la que se pensaba que pudiera haber libre tránsito, que existiera una especie de ciudadanía fronteriza. Exactamente. Que no obstaculizara el desplazamiento ni de personas ni de mercancías, y en donde se le otorgara las garantías jurídicas a sectores del empresariado, a ciertos sectores de la agricultura y de la industria, para que pudieran prosperar y crecer beneficiados por la posibilidad de tener ese libre tránsito de personas que también podían llegar a ser trabajadores de uno u otro lado de la frontera, que cruzaran el río Táchira, que es la línea divisoria entre los dos países, y pudieran venir a trabajar aquí o allá. Sí. Esa propuesta, retomarla hoy, insisto, parece un sueño, pero no lo es. En la medida en que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, esas complementariedades siguen existiendo. El hecho de que Venezuela esté pasando por un momento económico muy, muy, muy distinto al de hace 20 años, cuando comenzó a pensarse cuando se comenzó a trabajar en la CIF, no quiere decir que no haya complementariedades, todo lo contrario. Podrían, en medio de condiciones especiales para el empresariado que se instalara en la zona de integración fronteriza, beneficiarse con mano de obra contratada a un precio inferior en Venezuela, que podría dinamizar la economía colombiana, que se vería a su vez beneficiada por alivios que le otorgaría el fisco nacional, en la medida en que estaría conteniendo un problema que hoy tiene afectadas a las ciudades del interior. Si muchas personas de Venezuela llegaran a Cúcuta y se establecieran acá, y la ciudad creciera industrialmente, creciera comercialmente y generara empleos para todos los cucuteños,
y los venezolanos que llegaran, pues sería de muchísima conveniencia para Norte de Santander, para el área metropolitana de Cúcuta, para Colombia y para Venezuela. Ese es un tema sobre el cual se ha conversado de manera seria en la Colombia humana, y una propuesta de Gustavo Petro es precisamente la industrialización de la zona de frontera, aprovechando esas complementariedades económicas. Ese éxodo venezolano debería estar produciendo, y el gobierno debería estar buscando eso ya, una industrialización de la frontera, ¿cierto? Porque hay, lamentablemente es así, pero es así, una mano de obra muy barata, que puede perjudicar todos los salarios de los colombianos, incluido, digamos, que es lo que ya puede producir una xenofobia que se está viendo, pero esa digamos, como entra por la frontera, en Cúcuta y en La Guajira, una política madura colombiana, no maduro, sino madura. Focalizar industrias en la frontera, sí, para aprovechar mano de obra barata. Que pudiera producir un proceso de industrialización que hoy no existe, que sirve para mitigar el problema, digamos, sirve porque nos va dejando una frontera industrializada que en unos años, independientemente de quienes gobiernen allá y acá, no sabremos, esa ya podría ser una fuente de integración muy importante hacia adelante, esa industria que Doctor se pudiera Petro, me queda un tema importante. Pero tú entonces, digamos, es posible que esas oleadas pasen la frontera, ¿cierto? Pasan a la frontera nuestra y se irradian a todo el conjunto de Colombia y salgan. Es posible. Lo cual, pues, mitiga el efecto, pero... Desde un punto de vista geográfico, San Cristóbal, San Antonio, Ureña, Cúcuta, Villa del Rosario, todos estamos integrados en una misma cuenca, que es la cuenca del río Catatumbo. Todos los ríos que corren por el norte de Santander y por el estado Táchira van a dar al río Catatumbo. También los ríos que corren por el Zulia van a dar al río Catatumbo, y ese punto en común de nuestra geografía genera condiciones que hacen natural cualquier proceso de integración como los que hemos examinado en este programa, la zona de integración fronteriza, el ferrocarril de Cúcuta. ¿Cómo identificar esas complementariedades y utilizarlas mejor para que en el futuro, una vez se restablezcan relaciones con Venezuela en términos cordiales, respetuosos, como es el principal principio de la diplomacia, el respeto por el otro? ¿Cómo identificar esas complementariedades para relanzar las relaciones colombianas, venezolanas, y aprovecharlas en mayor medida en este punto de la frontera, en donde, insisto, esas complementariedades se hacen mucho más acentuadas? Hay que tener en cuenta varios elementos que son macros para poder entender esta necesidad de validar la complementariedad para algún día, en algún momento, cuando seamos más maduros por lado y lado como estados, podamos entender que la gente de esta región comparte todo. No estoy hablando de la región norte de Santander, por Colombia, sino toda la región de frontera colombo-venezolana en esta parte entre Táchira, Zulia y norte de Santander. Y yo diría que en parte Cesar también. Toda esta región comparte muchísimas cosas, comparte lenguajes, comparte orígenes. El origen de esta región es neogranadino, fue granadino. O sea que si vamos a mirar, nuestros genes son los mismos. Todos tenemos familia allá y ellos tienen familia acá. Biológica, biotópica, geográficamente, somos de la misma región. Se producen las mismas cosas. Tenemos los mismos climas, excepto San Cristóbal, que es la parte más alta de la cordillera. Nosotros tenemos a Pamplona. Pero fíjate que es exactamente lo mismo, es como un corredor que está bendecido por los ríos. Por el río Táchira, por el río Zulia, por el río Pamplonita, por el río Catatumbo y por todos los que se van agregando o haciendo sufragatos de eso. Esto parte de esta corriente fluvial, de estos caminos fluviales.
Otra cosa es entender que la dimensión espacial territorial también es parte que compartimos. Mira, cuando ocurrió el terremoto de Cúcuta, se cayeron, ocurre en Cúcuta, se cae medio norte de Santander y medio Táchira. Geográficamente somos la misma, por pasa las mismas fallas tectónicas. ¿Qué hay que hacer? Yo pienso que entender que hay que hacer unos estudios jurídicos para volver a retomar que esos ámbitos tienen que desarrollarse, tienen que llegar a ser unas políticas públicas de las dos naciones que le den posibilidades a las más abandonadas, que son la del norte de Santander y la del Táchira. Y la del Zulia. Muy ricos, porque tú dices, si el petróleo ya no va a ser válido, el carbón ya no va a servir. El carbón podría servir de pronto no contaminante o con algún tipo de proceso especial, que es el que tenemos acá, que ojalá nunca lo exploten, el de Catatumbo, pero lo demás, todos los demás elementos sí son válidos. Mira, arreglar o ajustar políticas públicas es muy importante, porque tenemos que tener una normatividad que nos permita movernos al lado y lado sin que se nos vuelva un dolor de cabeza. María Yolanda, ha sido un placer tenerte en Contexto Humano, es muy reconfortante tenerte con nosotros para volver a soñar en la integración, para recordar que nosotros estamos en una frontera que es complementaria en uno y otro lado, que la posibilidad de volver a integrarnos, de volver a pensar en sueños como la zona de integración fronteriza, como el ferrocarril de Cúcuta, no son utopías, sino que son necesidades. En esas necesidades piensa la Colombia humana, como lo hemos visto, y son necesidades que tenemos que resolver con el mismo entusiasmo que tuvieron aquellos cucuteños de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que participaron en el proyecto del ferrocarril de Cúcuta, que fue muy exitoso, y el mismo entusiasmo que tuvieron las personas que, como tú, integraron ese proyecto de concepción de la zona de integración fronteriza, que se truncó por los problemas políticos que en las últimas 2 décadas hemos vivido, pero que es necesario relanzarlos pensando en el bienestar del norte de Santander, que es un bienestar que no se puede dar aislado del bienestar del Táchira, del bienestar del Zulia, del bienestar de Venezuela, que son, porque entre Colombia y Venezuela estamos nosotros, somos colombianos, pero estamos profundamente afectados por todo lo que ocurre al otro lado de la frontera, y para eso lo más importante es restablecer el diálogo político y diplomático con quien puede responder a esos llamados que haga el gobierno colombiano, pensando en los intereses de la frontera, para que esta zona de Colombia, que en el caso nuestro tiene 2 millones de habitantes, más de 2 millones de habitantes, esa connotación que tú señalabas hace un rato, integrada también por San Cristóbal, por San Antonio, por Ureña, que son 2 millones de personas que necesitan desarrollarse, que necesitan conocer un futuro mejor, un futuro en donde esta zona garantice la posibilidad de prosperar, y en esa medida se echen raíces firmemente, sabiendo que el esfuerzo del trabajo en el norte de Santander va a fructificar, y que lo que se haga acá no se va a perder. El norte de Santander va a salir adelante, que va a ser una tierra próspera, provisoria y en paz, y que el Catatumbo también va a encontrar, junto con todo el norte de Santander, en la medida en la que es parte esencial de este proceso de integración, un futuro promisorio que haga halagüeño y lleno de bienestar el futuro de los norte santandereanos. Muchísimas gracias, María Yolanda, ha sido un placer tenerte con nosotros. Sí, muchas gracias. No se los olvide el ferrocarril al Catatumbo, que sería la única opción para que pudieran sacar lo que produzcan sin que nos señalen de que somos lo que nos han acostumbrado a no ser.